Bien, la última pregunta, que tal vez era un poco tramposa, es decir, ¿cuál es la diferencia entre la metafísica de Aristóteles y la metafísica de Coniméndez? Digo que es tramposa porque en realidad hubiera sido saludable poder hacer esto en el aula y entonces armar grupitos para que ustedes puedan encontrar las diferencias y hacer un trabajo común. Pero no tuvimos esa chance, entonces seguramente haya sido más arduo de lo que podía haber sido en el aula, como todas estas cosas. Entonces, lo primero, si ustedes se dieron cuenta en el repartido, la metafísica aristotélica es metafísica filosófica. La de Coniméndez no. ¿Sí? Entonces esa es una diferencia que tenemos que establecer con claridad. ¿Por qué debemos establecerla con claridad? Porque si ustedes van a una librería en un momento y piden libros de metafísica, seguramente los lleven a un estante donde hay libros de Coniméndez y no libros de Aristóteles. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una metafísica no filosófica que probablemente hoy sea más conocida que la metafísica filosófica, que es mucho más antigua. Eh, y probablemente mucho más aburrida, pero eso es harina a otro costal. Si ustedes analizan el texto de Coniméndez, ese que pusimos, ella de alguna manera no admite discusión a sus principios, dice que no hay que discutir. Ella no argumenta, sino que realiza una serie de pedidos a las personas o de órdenes que hay que cumplir para que las cosas salgan de una manera determinada. Bueno, veníamos diciendo respecto a la metafísica aristotélica y a la metafísica en general, que la metafísica en filosofía debe dar razones, debe responder por qué. Y la filosofía tiene como una de esas herramientas, y vuelvo a remitirme a las primeras clases donde repasábamos cosas en un sentido diagnóstico de años anteriores, la filosofía tiene como herramienta el argumento, la argumentación. Y el texto de Aristóteles puede gustarnos un poco más, un poco menos, podemos discrepar con él o no hacerlo. Vive argumentando. En esa comparación vive dando razones de por qué la metafísica se dedica a tal cosa y no a otra. Y la compara con las otras actividades y dice, bueno, es esto y entonces no es esto otro. Y de alguna manera uno puede dialogar con el texto. Cuando digo dialogar es pelearse en ese sentido. Sin embargo, con el texto de Coniméndez no nos podemos pelear o discutir, porque de hecho la autora nos dice, no, mire, no discuta. Si usted no cree en esto, cierra el libro y dedíquese a otra cosa. Esto quiere decir que la metafísica no filosófica, llamémosle de un carácter mucho más espiritual, tiene que ver con la fe. Es decir, hay que creer en ello. La metafísica filosófica no. La metafísica filosófica es racional. Es decir, necesita de argumentos y razones y está abierta a la discusión. Porque cuando yo te doy un argumento, tú puedes rebatir del otro lado y decir, bueno, yo te doy un argumento que es mejor que el que tú me estás dando. Es decir, podremos discutir y ganará la discusión el mejor argumento. Ahora, en términos espirituales o en términos de fe, ¿se cree o no se cree? Punto. Ahí no hay discusión. ¿Qué quiero decir con esto? Y voy a poner el ejemplo del cristianismo, sin cuestionar el cristianismo. Para ser cristiano, uno debe tener fe en que hubo una persona, en una persona, Dios hizo carne, o es su hijo, o la divinidad adquirió la forma de persona, y que vivió 33 años en la tierra y que él terminó siendo crucificado y luego resucitó. Uno tiene que creer eso. Si no lo cree, no es cristiano. Punto. Es una cuestión de fe. Bueno, esa es la diferencia entre la metafísica no filosófica y la filosófica. La metafísica no filosófica es una cuestión de fe. O crees o no crees. La metafísica filosófica requiere razones, debe dar razones de sus afirmaciones, porque la filosofía es eso, porque la filosofía utiliza el argumento como herramienta de trabajo. Así que la metafísica filosófica, o si ustedes, mejor dicho, si ustedes están frente a un texto de metafísica y quieren saber si es filosófico o no, hay que examinar si hay argumentos.
Si hay argumentos, es metafísica filosófica. Luego podrá ser buena, mala, compartible, no compartible, etc. Ahora, si estamos ante exigencias de fe, estamos ante una metafísica que no es filosófica, que podríamos denominar como espiritual o qué sé yo. ¿Quiere decir esto que hay que yo estoy diciendo que hay una metafísica mejor que otra? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo estrictamente es, nosotros estamos estudiando metafísica filosófica porque nuestra asignatura es filosofía y entonces tenemos que hablar de esta metafísica, ¿sí? Y no nos vamos a dedicar a la otra, que obviamente existe y que puede llegar a ser útil para las personas que confían en ella. Pero lo que queremos establecer es esa distinción. Hay una metafísica que es filosófica y una que no, y nos dedicamos exclusivamente a la metafísica filosófica. Nuestra siguiente parada será Platón, pero antes de esa parada quiero que miren estos videos, que les presten atención en la medida de lo posible, que saquen apuntes y que si tienen dudas me las envíen, ¿sí? Bueno, les mando un cordial saludo y realmente espero que estén bien y que nos podamos seguir comunicando en este acompañamiento virtual mientras no nos podamos ver en clase. Vaya un mate por allí.